¿Qué tal? Bienvenido, hermano, amigo que nos estás visitando el día de hoy, te damos la bienvenida. Y el día de hoy queremos comenzar con esta segunda lección que estamos viendo en la conocida como Semana Santa. El día de hoy vamos a ver las últimas palabras de Jesús y tenemos un programa muy especial para ti. Vamos a comenzar y te voy a invitar que abras tu Biblia ahí en tu casa, que abras tu Biblia en Isaías 53. Vamos a dar lectura a este capítulo de la Biblia que nos va a narrar algo increíble de lo que iba a pasar el Mesías, o sea Jesús, una vez que estuviera aquí en la tierra. Entonces, si ya tienes ahí abierta tu Biblia, vamos a comenzar a ver el libro de Isaías capítulo 53. Dice: quien ha creído en nuestro anuncio, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Hermano, amigo que estás ahí en casa, que nos estás viendo el día de hoy, te quiero invitar en este momento a que este sea un momento solemne. Si estás haciendo algo más, te voy a invitar a que te olvides de aquello, que estés concentrado en esto que estamos a punto de compartir contigo. Entonces, ahí en casa te voy a invitar a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y, si me lo permites, vamos a hacer una oración para comenzar con el programa que tenemos preparado el día de hoy. Entonces, oremos. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque tú en este día nos has permitido seguir de pie. Tú nos estás permitiendo el día de hoy estar como hermanos, como amigos, en un solo sentir. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú nos das, y asimismo, Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todo aquello malo que hemos cometido, por aquello que te ha decepcionado de nosotros. Te pedimos perdón. Límpianos, Padre, y permítenos estar a cuentas contigo para poder estar en este momento atentos a todo aquello que tú quieres decirnos, Padre. Sé tú con nosotros, dejamos este tiempo en tus manos, que sea de bendición para nuestras vidas, y habla tu palabra a nuestro corazón. Dejamos todo el programa, las alabanzas, las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy a compartir tu palabra. Sé tú con ellas, Padre. Sé tú con nosotros.
Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más cruel pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Me dará. Me dará. Me dará.
¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene que sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos.
Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero Cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión, trayendo pues esta predicación alusiva a ese día que sabemos que hace 2000 años aproximadamente Jesús murió en la cruz y pronunció 7 palabras. Hoy muchas iglesias en todo el país celebran un culto en relación a este episodio que Jesús vivió en la cruz. Se dice que si hay algo importante en la vida es cuando un moribundo dice sus últimas palabras. Ya es importante porque está diciendo por lo último quiere decir y debe de ser muy importante. De hecho, hay gente importante que a través de los años, de los siglos, mucha gente ha muerto y ha dicho palabras muy importantes que han quedado en la historia, pero yo creo que no hay nada que se compare precisamente el día de hoy a lo que Jesús dijo hace casi 2000 años. Yo creo que lo que él mencionó es algo importantísimo hoy para el pueblo cristiano y para aquellos que de alguna forma no han conocido a Jesús como Señor y como Salvador. Entonces, veamos esta primera palabra. Y esta primera palabra la encontramos allí en Lucas, en el capítulo 23, verso 34, donde Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pregunta o qué palabra tan importante la de Jesucristo? Jesús, si tú y yo vamos a la Biblia, Jesús había pasado ya momentos difíciles, había sido golpeado, flagelado, la gente le había escupido, lo había insultado. Jesús ya había cargado la cruz, Jesús ya había clavado sus manos en la cruz, sus pies también. Jesús había perdido muchísima sangre. Jesús estaba viviendo una situación de dolor insoportable, indecible para ti y para mí, entender lo que Jesús realmente estaba sufriendo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y ahí estaba Jesús en una situación, aparte de esto, pues no había comido, no había bebido y no había dormido. Bueno, entonces, ahí está Jesús. Posiblemente, si tú y yo estuviéramos en una situación parecida, a lo mejor pues estaríamos pensando, diciendo, ¿por qué son así? ¿Por qué esto es injusto? Posiblemente estuviéramos maldiciendo, estuviéramos recriminando a esa gente su injusticia y estaríamos diciendo, no sé, infinidad de cosas, porque esa gente merecía, la que estaba castigando, merecía un castigo. Pero Jesús no pensó en eso. Jesús pensó en algo. Solamente pensó en quién. Pensó, ¿saben en quién, hermanos? En esa gente que le estaba crucificando en ese momento, en esa gente que le había hecho sufrir, aquella gente que le había golpeado, aquella gente que de una forma criminal habían abusado físicamente de Jesucristo. ¿Y saben lo que él dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
A eso vino Jesús. Él vino a perdonar nuestros pecados. Él vino a llevar nuestros pecados en esa cruz y pagar por ellos. De esta forma, entonces, el castigo que merecíamos, que era la muerte, pues ya no está esa sentencia sobre nosotros, porque Jesús la vivió, Jesús la experimentó y Jesús simplemente vino y mostró esa compasión, ese amor hacia la gente. A eso vino, a dar su vida en rescate por muchos. Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga y que para ti y para mí, si hay alguien, si hubiera una enseñanza para ti y para mí el día de hoy, y hubiera alguien el cual tuviera a ti maltratado, insultado, lastimado, de tal forma que quedaste marcado de una forma terrible, dañado por ese daño que te hicieron y no puedes perdonar. ¿Cómo vamos a perdonar a aquel que dañó no solamente mi vida, sino la vida de mi familia? Pues mira, tenemos el ejemplo de Jesucristo. Él perdonó a esas personas. Si esas personas, esas que lastimaron a Jesucristo, vinieron en su momento a reconocer que Él era el Señor y Salvador, entonces esas personas iban a ser perdonadas, porque Jesús pagó por sus pecados. No se trata de que Jesús vino y murió y todos somos perdonados, no. Para encontrar el perdón de Dios a través de Jesús, tenemos que pedirlo. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a nuestro Dios y que requerimos el perdón del Señor. Que Dios nos bendiga y que en tu vida haya este sentir también. Perdona a aquellos que te han ofendido. Los invito a que busquen en sus Biblias Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra pronunciada por Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras fueron dirigidas a uno de los ladrones que habían sido crucificados junto con él. Uno de ellos le injuriaba, el otro le decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no le contestó: en un mes, en un año estarás conmigo en el paraíso. No, hoy estarás en el paraíso conmigo. Qué felicidad estaría sintiendo el ladrón por haber puesto su fe en Jesucristo. Hoy estarías con Él en el paraíso. Esa debe de ser la preocupación de todos. Pero, ¿sabes? La promesa de salvación fue dada solo a uno de ellos, a uno de los ladrones. Esto nos muestra que algunos serán salvos y otros serán perdidos. Estos dos ladrones conocían de Cristo, sabían quién era Jesucristo y lo que había hecho, tal vez por lo que la gente comentaba. Y ahora estaban siendo crucificados junto con nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran ladrones y malas personas, pero a nuestro Señor Jesucristo lo estaban crucificando, porque Él, aunque nunca había pecado, se hizo pecado por nosotros. Pero, ¿sabes? Solo uno recibió la promesa, solo uno
fue perdonado. Lo importante para Dios no es qué carro manejas, qué carrera tienen tus hijos, si tienes un buen marido o una buena esposa, si has viajado a otros países o cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. No, lo que le importa a Dios es si tienes a su Hijo en tu corazón, porque si no lo tienes, esta palabra bendita nos dice que te vas a ir a una eternidad separado de Dios. Te pregunto, ¿cuántos hijos tienes? ¿Tus hijos, mis hijos, van a ir a la gloria de Dios el día que fallezcan? Pensemos, fueron 2 malhechores, pero solo uno se arrepintió y creyó en Jesús. Y él recibió esta palabra: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, hermanos, sigamos estudiando las 7 palabras que pronunció Cristo en la cruz. Y me gustaría que para la siguiente palabra nos acompañaran a Juan 19, 28 para ver cuál es la 5ª palabra que fue pronunciada. Entonces, a estas alturas, Cristo llevaba bastante tiempo en la cruz y había ya pasado por bastante tormento físico. Pero ¿qué es lo que nos dice este versículo en particular? Dice Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Hermanos, para nosotros es muy complicado poder imaginarnos todo el dolor físico que sufrió Cristo en la cruz. Todo ese proceso no lo podemos comparar porque nunca hemos experimentado algo. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en este pasaje en particular? Estamos viendo una necesidad con la cual sí podemos relacionarnos. Todos hemos tenido sed en algún momento. Todos hemos tenido esa necesidad. Y esta es la única necesidad física que vemos con la cual podemos relacionarnos. ¿Y qué es lo que podemos ver en particular? Podemos ver en particular la humanidad de Cristo Jesús. Recuerden que Él era 100% hombre y 100% Dios. Dice Filipenses 2, de 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, como podemos ver aquí, el primer sacrificio que realmente realizó Cristo fue despojarse del estatus que tenía, despojarse de la posición que tenía para venir a esta tierra como hombre, para poder pagar por nuestros pecados. Y podemos ver aquí en este momento que precisamente Él era un hombre con necesidades, era un hombre que tenía sed, que sufría, que tenía dolor, que lloraba. Y podemos relacionarnos completamente aquí con Cristo como un hombre, porque podemos ver sus necesidades. Ahora, como lo mencioné en el versículo, dice claramente, para que la Escritura se cumpliese. Entonces, todo en la crucifixión cumple parte de la Escritura. Todo en la crucifixión es parte de un plan que está diseñado por Dios y que podemos ver desde el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Salmo 69, 21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Al decir que estaba sediento, los guardias romanos hicieron lo que se acostumbraba a hacer en las crucifixiones en ese momento, que era darle un poco de vinagre, una bebida que no era tan dura en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo las necesidades de Jesucristo y estamos viendo cómo se cumplen los detalles de la profecía hasta el más mínimo detalle. Y esto nos debe dar seguridad de que podemos relacionarnos con Cristo Jesús por lo que Él padeció y podemos estar seguros en que la palabra que nosotros estamos viendo se cumple hasta el más mínimo detalle. Acabamos de escuchar esta primera parte en la cual hemos visto las 3 primeras palabras que Jesús
dijo antes de ser ya crucificado o muerto como tal. ¿Ok? Ahora vamos a continuar en este mismo sentir con las siguientes palabras. Pero antes de eso, vamos a un canto especial. Entonces, quédate ahí, continúa con nosotros, sigue meditando en esto que te están hablando nuestros hermanos y vamos a continuar alabando y glorificando a Dios. Toda enfermedad tú llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor, por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, fuiste desechado en todo quebranto, experimentado como un cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Hoy proseguimos con la cuarta palabra. La cuarta palabra es una palabra importantísima y diría yo, tanto para ti y para mí, difícil de comprender, difícil de entender.
Es algo muy profundo de parte de Dios. Y entonces, en esto lo encontramos en el capítulo 27 de Mateo, versículo 46, cuando Jesús pronuncia esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan cuenta que Jesús comienza esta palabra diciendo, Dios mío, Dios mío? La primera palabra comienza, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La última palabra Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en esta palabra intermedia Jesús dice, Dios mío, Dios mío. Y esto habla simplemente de que aquí había habido una separación entre el Padre y el Hijo, donde el Padre le había dado la espalda al Hijo. En otras palabras, el Padre abandonó al Hijo. Y Jesús sabía esta situación. Jesús sabía que Él estaba llevando el pecado de la humanidad sobre de Él. No solamente el pecado de aquel tiempo, de aquella gente, el pecado de todas las generaciones hasta el día de hoy. Jesús cargó con todo eso. Dice la Biblia que Dios es un Dios santo y por lo tanto es un Dios que no puede mirar el pecado, que no puede estar delante del pecado. Y Jesús, dice el apóstol Pablo, que lo que no era pecado, Dios lo hizo pecado, para que a través de esto Él pagara nuestra deuda que teníamos en el cielo. Entonces, es un momento difícil cuando Jesús está en Getsemaní. ¿Se acuerdan que vimos en una predicación? Jesús está orando y Él está diciendo al Padre, Padre, si puede pasar de mí esta copa, pues que pase, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. ¿De qué estaba diciendo Jesús? Jesús sabía que Él venía a sufrir, Jesús sabía lo que iba a pasar, Jesús sabía lo que se avecinaba, Jesús sabía todo este sufrimiento que Él iba a experimentar. Entonces, ¿por qué decía en ese momento en Getsemaní, si puede pasar de mí esta copa, que pase? Muchos piensan que Jesús se estaba refiriendo al momento de esta palabra, en el momento en que Él iba a tener una separación por primera vez en toda la eternidad con su Padre Celestial, y eso le pesaba a Jesucristo. Jesús fue hecho pecado. Jesús no pecó, nunca pecó, jamás pecó, sino fue hecho pecado. Él tomó tu pecado, tomó mi pecado, tomó el pecado de toda la humanidad y lo llevó a esa cruz y pagó en ello. Y Dios lo dejó porque Él estaba pagando literalmente por todos los pecados de la humanidad. Es tremendo esto. Ciertamente Jesús fue abandonado por sus discípulos. Uno lo vendió, otro lo negó, los demás huyeron, lo dejaron solo. Pero el Padre dejó a Jesucristo. Hubo una separación donde el Padre no estuvo en ese momento fortaleciendo, como lo fortaleció en Getsemaní, que llegó el ángel y lo fortaleció, de tal manera que Jesús pudo llevar a cabo todo este sufrimiento que llevó por causa del pecado de nosotros. Pues qué bendición. Ahí está. Cuánto nos ama el Señor. Cuánto sufrió por ti y por mí. Al punto tal, simplemente, de interrumpir ese momento eterno que siempre tuvo con el Padre. Si algo a Jesús le dolió y le pesó,
y lo llevó a una situación tan agonizante en este sufrimiento fue la separación, donde el Padre lo abandonó. Por eso le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y déjame terminar con esto. Escúchame con atención. El Padre abandonó al Hijo, porque el Hijo estaba llevando los pecados de toda la humanidad. Y Jesús estuvo dispuesto a esto, para que tú y yo, los que estamos en Cristo, nunca jamás Dios nos va a abandonar y nunca jamás Dios nos va a dar la espalda. Nuestro castigo, lo que merecíamos, Jesús lo llevó en esa cruz. Hoy los que estamos en Cristo podemos saber que jamás el Señor, jamás nos va a dejar solos. Él siempre estará ahí para alentarnos, animarnos, fortalecernos y sacarnos adelante para la gloria de su nombre. ¿No te parece una bendición? Bendito, bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, acompáñenme a estudiar la tercera palabra que fue pronunciada en la cruz. Para esto les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en Juan 19, 26 y 27 y leamos este pasaje de la Escritura en el cual podemos ver cómo Cristo en todo momento ponía a la gente por encima de sus necesidades, por encima de su dolor físico. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Saben, durante todo el proceso de la crucifixión, María acompañó a su hijo, que es algo que no pudieron hacer la mayoría de los discípulos. Pero ella fue capaz de ver todo el dolor físico y toda la humillación que conllevaba esto, y estaba experimentando ella misma un dolor como madre que es muy complicado de entender. Pero ¿qué es lo que vemos en este momento? Vemos que Jesús entiende el dolor que está experimentando María y entiende que está en un momento vulnerable. Si nosotros estudiamos las Escrituras, podemos inferir que a partir de ese momento María ya estaba viuda. No vemos ninguna mención de su esposo José desde el ministerio de Jesús. Y entonces podemos entender que sería abandonada al momento de que muriera Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede en este momento? Jesús ve por las necesidades de su madre, aún en medio de todo el dolor físico que estaba experimentando. ¿Y qué es lo que sucede? Encomienda a su madre, a su discípulo amado. ¿Qué es lo que podemos aprender de estas palabras? ¿Qué es lo que podemos aprender de este pasaje en particular? Bueno, como ya les mencionaba, Jesús conscientemente cuidó a su madre hasta el final. ¿Qué mostraba eso? Mostró que aún incluso en la cruz, en el momento en el que estaba experimentando mayor dolor físico, su atención estaba enfocada sobre otras personas. Y saben, si en algún momento Jesús podría haberse concentrado en sí mismo, es en este momento, donde su dolor era máximo. Sin embargo, él permaneció centrado en otros y es por eso que él pidió a Juan que cuidara a María. También estamos viendo que Jesús cumplía la ley en todo momento. Si nosotros recordamos Éxodo 20, claramente dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en el libro de Levítico, nosotros podemos ver que era labor del primogénito cuidar de su madre cuando ella enviudara. Y como yo les había mencionado anteriormente, lo más probable es que aquí María ya era viuda, por lo cual era responsabilidad de Jesús encargarse de cuidar de su madre. Y él está cumpliendo esta ley. Él les está dando un ejemplo a los fariseos que ya habían sido confrontados precisamente por Jesús anteriormente por este tema. Y ahora, ¿qué es lo que vimos también de parte de Juan y de María? No vemos realmente una orden directa de Jesús hacia Juan.
vemos una frase en particular: aquí está tu madre. Juan, siendo el discípulo amado y siendo el discípulo fiel, él entendió perfectamente que Jesús estaba pidiéndole algo sin necesidad de una orden directa. Entonces podemos ver también el corazón de Juan conforme a lo que le está pidiendo Jesucristo. Vemos un corazón dispuesto a obedecer las palabras de su maestro. Y por menor que sea el mensaje que venía directamente del maestro, él estaba dispuesto a obedecer todo lo que se le pedía. Y en este momento también vemos a María interpretando las palabras de su propio hijo. Ella entendía perfectamente quién era y ella entendía perfectamente que si obedecía lo que estaba diciendo su hijo, sus necesidades estarían cubiertas. Y es lo que vemos en este pasaje. Vemos a un Salvador, a un Mesías, preocupándose por la gente que lo rodeaba. Vemos a un discípulo acatando las órdenes y vemos también al mismo Mesías obedeciendo la ley. Recordemos que en Mateo 2 dice claramente que Él vino a cumplir la ley. Y aún hasta en estos momentos vemos cómo Jesús cumplió cabalmente con la ley. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Y si Jesús solamente hubiera hecho una parte de la obra, o un 75% de la obra, y el resto, un 25%, nos correspondiera a nosotros, bueno, de ser así, ante toda la información que la palabra nos da acerca de nuestras corrupciones y la magnitud de aún uno de nuestros pecados, todos nos perderíamos. La obra de Cristo no es suficiente si solo es un 75 o un 95%. La necesitamos en un 100%. Muchas obras de los hombres se quedan por la mitad o inconclusas. No todo lo que se comienza es terminado. Los recursos se agotan. Las circunstancias pueden cambiar. La salud puede impedírselo. La muerte se interpone. 1000 razones por las cuales las cosas no se terminan. Y las consecuencias de esas cosas inconclusas pueden tener algo que ver con nosotros o no tener nada absolutamente que ver con nosotros. Lo que sí hubiera afectado a toda la humanidad es que la obra de Cristo se hubiera quedado por la mitad. Esa obra tenía que completarse. Esa obra significaba el perdón de todos nuestros pecados. Porque si se nos perdonaran todos menos uno, nos perderíamos para siempre. Pero gracias a Dios que no fue así. Y la obra fue consumada. Porque Dios no deja las cosas por la mitad. Y Cristo dijo: consumado es. La pregunta obligatoria: ¿qué fue lo que quedó consumado? Nosotros podemos decir que la muerte de Cristo quedó consumada. La obra de redención fue efectuada. Ahora, cuando Jesucristo dijo: consumado es, aún no había muerto. ¿Qué fue lo que quedó consumado? Fue en el momento antes de morir que todo lo que era necesario para la redención se llevó a cabo. No, Él tenía que morir, pero Cristo dice antes de morir: consumado es. Y eso no significa que en ese momento, sin la muerte, se podía completar. La muerte de Cristo era absolutamente necesaria para la salvación. Cristo sabía lo que iba a acontecer
en unos instantes. Él mismo iba a entregar su vida. El texto dice que entregó su vida. Nadie le arrebata la vida. Él la puso. Él la ofrendó por nosotros. Y eso era parte del plan de la salvación. De manera que podemos decir claramente que Cristo se está refiriendo a eso, que está a punto de ser consumado con su muerte, la expiación por todos los pecados. El que hubiera derramamiento de sangre, el sacrificio perfecto para que nuestros pecados quedaran cubiertos en esa muerte y así nosotros tener una relación con Dios. Es evidente que la validez de su sacrificio es el meollo de la redención. No hay remisión sin esa muerte. El cordero inmolado, que tenía que ser sin mancha, sin tacha, que tenía que vivir una vida perfecta para poder ser el sacrificio adecuado, ese cordero puso su vida por la nuestra, para poder nosotros tener nuestros pecados perdonados y la justicia de Cristo puesta en nuestra cuenta. De manera que tanto la vida perfecta de Cristo como su muerte eran absolutamente necesarias para la salvación. Él tenía que cargar con todas y cada una de nuestras culpas y pagar con su vida en la cruz. Por eso Él puede decir, consumado es, todo está pagado. Toda la justicia necesaria estaba en Él. Oír a Cristo decir consumado es, nos dice algo de la omnisciencia y de su absoluta soberanía de Cristo. Él ya sabía que ese era el momento y por eso Él podía decir con toda propiedad, consumado es, la obra está terminada. Amén. Bueno, llegamos a la última palabra, la palabra número 7 que Jesús pronunció estando suspendido en esa cruz. Eso lo encontramos en Lucas 23, versículo 46. Y dice ahí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús murió. Fueron las últimas palabras de Jesucristo. Como ves ahí, en la primera palabra dijimos que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la intermedia dijo, Dios, Dios mío, porque me has abandonado. Y en la última volvió a pronunciar la palabra Padre. Jesús sabía que se acercaba el momento en que Él tenía que pagar con su vida por los pecados de la humanidad. Y Él sabía a dónde iba. Él sabía que el Padre lo iba a resucitar. Él sabía que podía descansar en las manos del Padre porque Él lo llevaría a través de la muerte a la gloria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bendición es cuando tú y yo podemos descansar como creyentes, cuando vamos a la Escritura y la leemos con esa fe y la leemos con esa convicción de que Dios nos está hablando a través de ella y aquí nos está hablando a ti y a mí. Tú y yo, hermano, algún día vamos a dejar este mundo, algún día vamos a morir, algún día tenemos que ir simplemente a la gloria. Pero la muerte no es para nosotros una cosa simplemente
que sucede y que para mucha gente es un miedo, es un temor, que la gente no quiere tocar este tema, esta palabra, pero no para el creyente. Para el creyente, cuando hablamos de muerte, simple y sencillamente es la puerta que se abre para que en un instante entremos tú y yo a la presencia, a estar con el Padre en la gloria. Él lo ha hecho posible. Cristo lo hizo posible. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sabemos que Jesús entró a la gloria y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Y ahí está intercediendo por ti, por mí y por todo aquel que ha confiado y ha tomado su sacrificio como el suyo y su muerte como su muerte. Entonces, en tus manos encomiendo. Podemos descansar en eso. Jesús nos da esa seguridad. A eso vino Él. Yo creo que mientras vivamos, yo creo que tú y yo todos los días, porque creo que así debe de ser, todos los días nos encomendamos en las manos del Padre en el nombre de Jesucristo. Y más cuando ese día se acerque en que tenemos que partir, podemos decir como Jesucristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y entrar a la gloria. Jesús quiso pronunciar esto, quiso que tú y yo lo supiéramos. Él es el ejemplo para nosotros. Él tuvo confianza en su Padre y nosotros también tenemos esa confianza. Entonces, han sido 7 palabras que de alguna forma es una forma de vivir, una forma de expresarnos. Debemos de aprender de Jesucristo que no podemos vivir con resentimientos, tenemos que perdonar, tenemos que llevar a otros al conocimiento de Cristo para que experimenten la salvación. Debemos ser compasivos, debemos ser generosos y debemos de preocuparnos por aquellos que están pasando por un momento difícil. Debemos estar ciertos de que Jesucristo llevó nuestros pecados en esa cruz y fueron saldados plenamente. Él cargó con todo ello. Y tú y yo debemos de predicar este mensaje. Se ha hablado de las necesidades espirituales, necesidades físicas. Jesús tuvo sed. Y ahí estamos tú y yo, para que en el nombre de Jesús podamos dar lo mucho que nos ha dado el Señor y llenar estas necesidades. Y terminar la tarea. Tenemos una tarea. Yo espero que cuando sintamos que nuestra vida está llegando al punto en que sentimos que Dios nos está llamando, si no, nos va a llamar en cualquier momento desprevenido, pero podemos decir: consumado es, la tarea que me encomendaste se ha llevado a cabo, Señor. Sí, con la imperfección que todos tenemos, pero con la pasión, con el amor y con la entrega que Dios espera que hagamos. Y al final tengamos esa confianza de lo que nos espera es la gloria con el Señor. Y que podemos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que Dios nos bendiga a todos y que haya sido estas 7 palabras a las cuales se han meditado una bendición para tu vida
y una forma de vida también para ti y para mí. Vamos a orar. Padre, gracias, muchísimas gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Porque en estos días recordamos que tú viniste a este mundo a buscarnos para rescatarnos y dar tu vida, sustituirnos y llevar nuestros pecados a esa cruz y pagar por ella. Y ahora sabemos, los que estamos en Cristo, que esta justicia que Jesús llevó a cabo con su sacrificio, donde el Padre quedó plenamente satisfecho con lo que Jesús hizo, al dar su vida como ofrenda para el perdón de nuestros pecados, hoy es una realidad. Y eso nos da la seguridad de una vida eterna. Amigo, amiga, que posiblemente te has conectado con nosotros a través de este medio, Cristo te ama. Todo lo que pasó en esa cruz fue por ti. Él quiere que sepas cuánto te ama. Él quiere que tú tengas la convicción de que lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio perfecto. Él llevó todos tus pecados y pagó por ellos con su vida. Porque eso es lo que dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. El pecado es algo serio y el pecado simplemente nos aparta, nos separa del Señor. Pero cuando venimos a Cristo reconocemos que Él llevó nuestro pecado en esa cruz. Entonces, la Biblia dice que somos limpios y somos perdonados de todo pecado, pasado, presente y futuro. Ven a Cristo. Él te vino a buscar. Él está con otros brazos extendidos, esperando que vengas, porque quiere que experimentes su abrazo. Él quiere que sepas que a través de Cristo encuentras una reconciliación con Él. Él no te va a rechazar. Jesús murió y pidió perdón aún por aquellos que de una manera injusta y salvaje lo lastimaran. Pero su mayor preocupación en la cruz, y fue su primer palabra, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy te hace a ti esa misma pregunta, o hace esa misma pregunta, o esta declaración: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero hoy tú sabes lo que hizo Jesús por ti. Yo espero que lo tomes y le rindas tu vida a Jesucristo, te arrepientas de tus pecados y lo tomes como el Señor y como el Salvador de tu vida. Que Dios nos bendiga en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por estos hermosos mensajes que acabamos de escuchar, haciendo memoria de cuáles fueron las últimas palabras del Rey. Espero que haya sido de gran bendición cada una de las reflexiones que se pudieron hacer alrededor de las palabras que Jesús emitió estando en esa cruz. Manteniendo esta atmósfera, queremos invitarte que ahí donde te encuentras,
puedas reflexionar escuchando la siguiente alabanza. Es un himno muy hermoso que justamente menciona lo que hemos obtenido, lo que hemos alcanzado gracias a la obra de Cristo. El himno se llama Alcancé salvación. Y en nuestra oración, que esa sea una verdad en tu vida, que tú hoy puedas decir, gracias a la obra de Cristo, yo alcancé salvación. Presta atención al siguiente himno con una actitud de adoración y de gratitud al Señor. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea
Qué hermosa canción que acabamos de entonar, que acabamos de recordar. Y como te mencioné antes de que escucharas esta canción, espero que sea tu experiencia y tu realidad decir, alcancé salvación. Queremos agradecerte por acompañarnos en este culto especial y no queremos despedirnos sin antes recordarte que tenemos una actividad más en memoria de Semana Santa, en memoria de Cristo, que es el próximo domingo. Va a ser un culto muy, muy especial, que esperamos que sea emotivo, que sea un culto de adoración, de gratitud, pero de mucha esperanza, porque Jesús es el primogénito de aquellos que resucitan. Te quiero invitar para que no faltes el próximo domingo a las 12 en punto y que estés listo. Ya hemos mencionado previo a este culto que la intención es que todos como iglesia podamos a lo mejor en el lugar donde estemos conseguir una ropa blanca en representación de esa resurrección de nuestro Señor Salvador, con un cuerpo glorificado. Entonces te invitamos que ahí con tu familia puedas tener esa disposición de prepararte para celebrar este culto especial con vestimenta blanca y así todos en un mismo sentir podamos recordar ese evento que cambió la historia. Nuestra fe es valiosa porque Cristo resucitó. Y para terminar, querido hermano, te voy a invitar que ahí donde estás puedas tomar tu Biblia y me acompañes al libro de Apocalipsis. Hemos cantado, hemos recordado las palabras de Cristo, lo que obtenemos gracias a su obra. Y mira lo que el apóstol Juan escribiendo en Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 5 y 6, creo que son las palabras apropiadas para cerrar con este culto especial. Si ya lo tienes, vamos a dar lectura, ahí donde te encuentres, y después hacer una oración final agradeciendo a Dios por su obra y por haber podido celebrar juntos este culto de adoración. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Fíjate bien, hermano, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Que este sea nuestro sentir. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, te damos tantas gracias, Dios, por la obra de Cristo. Ayer celebrábamos lo que el pan y la copa representaban, pero hoy recordamos que un día como hoy, el Cordero Pascual, como Pedro dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, entregaba su vida por amor a nosotros, para con su sangre lavarnos de nuestros pecados. Dios, como tu iglesia, como tu cuerpo, queremos unirnos a las palabras del apóstol Juan y decir: a ti sea la gloria, el imperio por todos los siglos. Amén. Queridos hermanos, agradecemos su compañía. Les esperamos el próximo domingo al mediodía. Que Dios les bendiga.